acompaña el capitán de ultramar Sergio Borrelli, como dije, interventor de la Administración General de Puertos, Puerto de Buenos Aires. Ante todo, Sergio, gracias por acompañarnos en este programa. Y me imagino que mucha gente de nuestra comunidad debe estar expectante y siguiendo de cerca qué es lo que va a pasar con el Puerto de Buenos Aires. Sí, bueno, para mí siempre es un placer venir acá. Gracias. Pero, sin ninguna duda, los más interesados y los más expectantes en este momento son los trabajadores del Puerto de Buenos Aires, que tuvieron en su momento pasaron una situación muy brava que no está del todo resuelta, que todavía arrastra secuelas de la época de la forma en que se desreguló, de una forma que quizás se debió ordenar un poco. El puerto requería modernización, probablemente el país no estaba quizás en condiciones de hacer las inversiones per se en ese momento, pero también se alentó una competitividad en ese momento, más que una competitividad, una competencia salvaje, que terminó castigando a la masa crítica de cada una de las terminales con, bueno, quiebras, despidos y problemas que hasta el día de hoy estamos tratando de resolver, con jubilados y una serie de cosas que... Terminal 6 todavía se está mostrando. Claro. Y después, después también se perdió la cultura portuaria en el sentido del trabajador portuario como un operador del puerto y no como un mero agente inmobiliario que simplemente se dedica a alquilar distintos predios para que otros los operen, ¿no? Eso lo estamos tratando de recuperar bastante. Había todo un plantel de gente que por ejemplo, lo que es el plantel ferroviario del puerto, la propia gente de operaciones en los muelles, toda esa gente estaba como que cubría un rol, pero no tenía una función muy específica. Estaba ahí stand-by para ver si en algún momento le tocaba. Yo recuerdo que cuando se licitaron 6 terminales, yo había hablado con el subsecretario, Rafael, pero se me escapa el apellido, y le dije, son demasiadas terminales porque el mercado lo achicás de tal manera que deja de ser competitivo para cada una de ellas. Y me dijo, mira, si quiebran los supermercados, ¿por qué no puede haber quebrar un puerto? Un error de concepto, porque que quiebre un supermercado es una cosa, que quiebre un puerto es otra completamente distinta, ¿no? Sin duda, y además la especialización de la gente, es decir, esto tiene un impacto que prescinde de la gente que tiene, porque digamos, el trabajador portuario en muchos casos es un trabajador ultra especializado que si se termina esa vacante de trabajo, probablemente tiene que cambiar de profesión. Es decir, es un trauma diferente al decir, bueno, un empleado de comercio que quiebra un supermercado y a lo mejor lo absorbe uno más grande que se hizo a la vuelta. Eso por un lado, digamos, en lo que tiene que ver con el tema humano, y por otro lado hay una cuestión de masa crítica, lógica, en una cantidad de carga mínima que tiene que tener cada terminal para poder hacer las inversiones que hacen falta. Para que le sea falta. rentable y porque si no, nadie va a invertir si no tiene un mínimo de rentabilidad asegurada. Hubo versiones que se hacen circular a veces en forma bien intencionada y en otras no bien intencionada. Con respecto al puerto de Buenos Aires, no tendría capacidad de frío, es decir, que no habría suficientes enchufes para dar respuesta a la necesidad de embarques refrigerados, ¿no? Buenos Aires tiene entre las 3 terminales un poco menos de 3.000, alrededor de 2.800 enchufes. Si a eso le sumás la terminal actual de Exolgan, estás en 4.000. 4.000 te permiten, cada contenedor lleva 20 toneladas. La verdad es que tenemos una capacidad receptiva casi del equivalente a la cosecha, si tuviéramos la cosecha estática del valle de Río Negro toda junta, cosa que no ocurre porque los buques traen de a 200 o 300 contenedores. La verdad que la podríamos tener todas juntas. Y en ese sentido, Buenos Aires está más que provisto porque cada una de las terminales en realidad está diseñada para poder tomar todo ese trabajo junto, una sola, ¿no? Evidentemente la versión malintencionada. ¿Qué trasfondo? Temas de competencia comercial, ¿no? Supongo yo que también hay una cosa entre las terminales.
Buenos Aires es un puerto público con 3 terminales privadas. Docsud tiene una terminal privada y La Plata está próxima a poner en marcha una. La competencia lleva muchas veces a que estas cosas se difundan de esa manera. También en algún momento determinado, algunos prestadores, me refiero a las líneas navieras, que tenían un esquema ya armado, previsto de una manera determinada para este verano, es decir, para esta zafra, con el objeto de desalentar el tráfico a Buenos Aires que le imponía la resolución 1108, que salió en octubre, es decir, salió muy próxima a iniciar la cosecha de fruta. Perdóname, la 1108 sí. Tiene que ver con los transbordos. La 1108 es la que obliga a las cargas que se dirijan a puertos nacionales, es decir, que la navegación con origen en un puerto argentino debe ser transbordada en otro puerto argentino, con excepción de aquellos países que tienen tratados con la Argentina. Tal es el caso de Brasil, ¿no? Brasil que no lo tiene Uruguay y que las cargas se estaban yendo atrás de Uruguay. Bueno, el puerto de Montevideo se está beneficiando mucho con la migración de las cargas argentinas en el tema de transbordo, y también estaba captando algunas cargas que provenían del Paraguay, que en realidad pasan por delante del puerto de Buenos Aires, pero que terminaban en Montevideo. Para lo que ocurrió con la fruta puntualmente fue que para el momento que ya la resolución 1108, el tráfico ya estaba armado de alguna manera, con un sistema de un buque feeder que hacía la línea San Antonio Oeste-Montevideo, y con buques transoceánicos que después llevaban la carga a destino. La verdad es que hubo ahí todo un cortocircuito por la inmediatez de la cosa, y la verdad es que también apareció alguno que opinaba que nosotros no podíamos recibir la carga y qué sé yo, y se dijeron una serie de cosas. La verdad es que Buenos Aires tiene los costos portuarios en sí mismo de Buenos Aires para lo que son cargas de transbordo, deben ser los más bajos de la región. Buenos Aires, a las barcazas, por ejemplo, que traen carga de Paraguay, no les cobra, es decir, directamente el costo es cero para las barcazas, y para el embarque transoceánico se cobran $120. Cualquiera que sepa, digamos, de esto sabe que es un precio muy barato. Buenos Aires, el puerto de Buenos Aires es un puerto que está obviamente codiciado. Es el principal puerto que mueve contenedores. Entonces están aquellos intereses que motorizan como para que el puerto de Buenos Aires no tenga la eficiencia que debiera tener. Me refiero al tema ferroviario, tiene que entrar al puerto con contenedores, problema de costos, se están moviendo otros puertos que compiten con el puerto de Buenos Aires. Argentina, es decir, puerto de Buenos Aires, se prepara para poder absorber estos buques nuevos de, como yo decía, entre 11 y 13.000 contenedores. Es decir, se va a preparar. Sí, claro. Nosotros, Buenos Aires tiene las dos cosas. Es un puerto codiciado y tiene una carga codiciada, las dos cosas. O sea, por un lado el puerto es codiciado, de alguna forma, existe ahí una serie de debates, y por otro lado la carga, como clientela para otros puertos, también es codiciada. Para Buenos Aires lo ideal es crecer, en primer lugar, por el río, porque por el río tenemos un río muy ancho, no tenemos todo el lugar del mundo para recibir carga por barcaza, no tenemos ningún problema. Y también después, una manera lógica de crecer es por ferrocarril. Durante años, en este país y en Latinoamérica en general, cuando uno mira lo que pasó en otros lugares y habla con gente de México, en Uruguay, en Brasil, en Perú, te das cuenta que hubo un momento que la moda fue postergar el ferrocarril en todas partes, y así ha quedado abandonado, y vías han quedado abandonadas. Y la verdad que para el crecimiento sano del puerto, el más sano es primero por agua, luego por ferrocarril. Para eso nosotros estamos trabajando.
Y desde luego que estamos trabajando también, Buenos Aires es un puerto que tiene, la configuración actual del puerto de Buenos Aires es una configuración que tiene 100 años, con un diseño de puerto para buques de 180 metros de eslora máximo y un 20 y pico de manga. Y si hoy estamos recibiendo 330 metros y los buques tienen casi 50 metros de manga. Que vos decías que viniendo en forma aislada, claro, es decir, se pueden operar. El tema es cuando se tornan algo regular. Exactamente, es decir, cuando uno pretenda que haya 5 barcos simultáneos de ese porte, bueno, no existe ningún puerto en la Argentina que los pueda recibir. Entonces, sin duda que Argentina necesita que sus puertos se preparen para esto. Tecplata está en camino a ser un puerto que pueda, digamos, asumir un calado de 40 pies, como el que va a hacer falta para ser competitivo dentro de lo que es el itinerario, porque estos barcos no operan, digamos, punto a punto, como puede ser un buque granelero que a lo mejor va de San Lorenzo directamente a China y carga completo en San Lorenzo y va directo y se dirige a China. Estos barcos van haciendo intercambio de mercaderías en un itinerario en los que está Brasil y está Uruguay. Y la verdad que si el resto del itinerario tiene 40 pies, el resto, el área metropolitana nuestra, los puertos estos también tienen que tener 40 pies para no desentonar, porque de lo contrario, con los años, el transbordo oceánico se va a terminar resolviendo en otros puertos de la región. Zarparán buques de La Plata o de Dock Sud o de Buenos Aires en un calado inferior a los 34 pies e irán a transferir sus contenedores o su carga general en otros puertos de la región, con el consiguiente costo para la logística argentina. Es decir, esto se paga. Es decir, lo más barato que hay es llegar, si uno pudiera, con el buque hasta la puerta del galpón donde va a ser desarmado el contenedor. Esa es la realidad, ¿no? Yo creo que, en cierto modo, hice una consideración un tanto errónea. Dije, se está preparando el puerto de Buenos Aires, porque para prepararse hay un paso anterior, y es que primero se tienen que darle las posibilidades a las terminales de llegar a invertir millones y millones de dólares, cuando las terminales están a 5 años de finalizar su concesión. Por lo tanto, 5 años para un puerto no compran ni una grúa, porque no recuperan el dinero invertido. Ese es el punto que faltaría como para que el proyecto que vos presentaste empiece a caminar. Claro, nosotros tuvimos varias etapas. La primera fue el desarrollo técnico en sí mismo de la reforma, aprobar, ponernos de acuerdo en una reforma lógica que prevea la generación de muelles nuevos que puedan fundarse a 40 pies, porque los de hoy fueron fundados a 10 metros, con lo cual es imposible, si yo quisiera ponerme a dragar, llevar a 40 pies los muelles. Se caen todos los muelles. Claro, para eso lo que se prevé es hacer frentes nuevos de atraque que van a ser fundados a 14 metros. Y de ahí que a partir de eso, a partir de corrimientos de escolleras para generar nuevos espacios, porque los buques de 350 metros, 360 metros, como esperamos tener, para girar y poder atracar, necesitan un ancho entre los canales de pasaje que comunican las dársenas de otro tamaño. Y por otro lado, también hace falta el amplío de plazoletas, porque los buques que están llegando, cuando uno compara 10 años atrás, a lo mejor un buque de los que está viniendo ahora, de Hamburg, de Maersk, o de casi todas las líneas, prácticamente se llevan lo que antes venía a lo largo de toda la semana, se lo llevan solamente en una estadía que llega al buque y permanece 48 horas y hace 3.000 movimientos. Recuerdo cuando llegó el primer contenedor del buque portacontenedor, 2.500 TEU, se hizo una fiesta. Claro. Y hoy se está hablando de entre 8, 11 o 13.000 contenedores. Sí, hoy un buque de estos está operando en una estadía 2.500. Es decir, ese buque completo se hubieran operado completo en Buenos Aires. Los buques que tienen ahora alrededor de 9.000 TEUs, vienen y hacen alrededor de 2.500 movimientos en una estadía.
Así que eso no ha ocurrido en tantos años. Pasó rápido. Muy poco tiempo, sí, pasó muy poco tiempo. Por eso que ahora nosotros tenemos esta situación. Ya empezamos a recibir los buques y sabemos que todos van a tender a ser de este tamaño, sin perjuicio de que algún buque venga de tamaños más chicos, porque se adaptan a distintos destinos y a distintos tráficos. Pero la realidad es que yo tengo, como vos decías, alrededor de 5 años más de contrato con las terminales, que, vale la pena aclararlo, no le deben nada al puerto. ¿Qué quiero decir con esto? Que las obras que fueron comprometidas en el momento de otorgarles las concesiones a las distintas terminales fueron cumplidas todas. Pero además ocurrió que esta evolución de los buques les exigió más. Entonces en su momento han tenido que invertir más de lo que se le exigió de pliego original. Con lo cual yo tengo concesionarios pasados de inversión, en el sentido de que ya cumplieron con todo lo que yo les podría exigir, y gente que tiene que validar el quedarse o irse en 5 años. Las obras, si bien hay obras que se terminan en 2 años, y también hay incorporación de grúas pórtico para filas de 21, 22 filas de contenedores, la realidad es que las obras de fondo, las que se van a terminar, justamente más o menos cuando ellos estén terminando su contrato. Es decir, si yo hoy les digo a una empresa que empiece la obra, para estos buques que ya están viniendo acá ahora, en realidad el puerto va a estar terminado dentro de 5 años. Con lo cual, si yo espero los 5 años, voy 5 años más atrás de lo que yo estoy atrás, porque ya estamos tarde, ya estamos recibiendo ese tipo de buques. Solo que, como bien decías vos, no vienen todos juntos. Entonces los vamos atajando a medida que van viniendo. Pero la realidad es que yo no puedo esperar 5 años más para hacer obras que a su vez van a demandar otros 5 años, porque eso sería decir, voy a tener un puerto listo dentro de 10 años. Y la verdad es que nosotros tenemos que tener un muelle, el primer muelle a 40 pies y en capacidad de operar este tipo de buques, y en los próximos 2 años, y lo podemos hacer. Para hacerlo, bueno, tenemos que rever los contratos como están hoy. ¿Cómo está, en qué estadio se encuentra a nivel de aceptación de la idea a nivel gobierno, que es en definitiva el que tiene que dar el ok, ¿no? Bueno, nosotros hemos recibido un enorme apoyo del ministro. En ese sentido, yo creo que se ve lo que es la dinámica de la gestión, cómo ataca los temas. Y la verdad que también un respaldo de la presidenta, porque ningún ministro podría hacer esto si la presidenta no lo acompaña, ¿no? En ese sentido, nosotros ahora hemos terminado nuestra propuesta, que es la propuesta que fija las condiciones, porque en esto ha habido todo un proceso técnico de selección de las obras, por una parte. Por otro lado, hemos ido a simuladores. Hemos ya probado modelos de buques. En realidad se simuló con modelos de buques de 400 metros de eslora y 60 metros de ancho. Y dieron bien las pruebas. Pusimos a todos los prácticos del Puerto de Buenos Aires, representamos a todos los sectores para que estuvieran todos representados, porque hay prácticos que trabajan con Hamburg, otros con Maersk, otros con MSC, es decir, quisimos que todas las líneas tuvieran sus prácticos representándolos. Y de alguna manera esto nos permite decir, bueno, este modelo soporta perfectamente un buque de 360 metros por 53 metros o 55 de manga, que es lo que nos va a exigir el nuevo canal de Panamá. Esto cubriría perfectamente las expectativas. Es decir, el buque tipo para el cual estamos pensando nosotros, el buque de diseño, sería el buque del canal nuevo de Panamá. Para eso nos estamos preparando. Y bueno, a partir de acá, nosotros tenemos terminadas las negociaciones, terminamos la etapa técnica, sabemos lo que hay que hacer, algún ajuste fino de superposición de obras, secuencia de obras, el propio cronograma de obras. Sí, porque el puerto no se puede parar. Yo tengo que seguir funcionando, entonces esa es la cuestión. Y entre ese ajuste y después, bueno, nosotros hemos fijado las condiciones para cada una de las terminales de inversiones mínimas a exigirles para hacer una eventual prórroga. ¿Y las terminales qué dicen? ¿Están de acuerdo? Bueno, las terminales están interesadas, hemos tenido que, por supuesto, están interesadas en un nivel que a lo mejor nosotros nos hubiese entusiasmado más, que estuvieran todavía más dispuestas a hacer alguna inversión más, pero bueno, esto fue un producto de negociaciones donde finalmente hay obras previstas en el corrimiento de escolleras, hay en todos casos la preparación de nuevos frentes de atraque en todos los casos por este tema de las fundaciones a 40 pies, y también hay
propuestas para hacer fusiones de plazoletas, de forma tal de poder recibir a un buque de estos que van a mover 3.000 o 3.500 TEUs en una sola estadía y hacerlo con un ritmo de trabajo de 100, 120 movimientos por hora, ¿no? Que es lo que se demanda, digamos, hoy para estar más o menos en la vanguardia, digamos. Digamos que confío plenamente que si no hay obstáculos de esos que siempre aparecen, la obra se va a llevar a cabo y Argentina va a estar en condiciones de dar satisfacción a las necesidades de lo que indica la tendencia. Grandes buques, porque los grandes buques bajan costos. Sí, indudablemente la nueva tecnología de motores que permite con relativamente poco espacio y un consumo muy razonable empujar estos grandes buques, hace que los armadores se vuelquen totalmente a eso. Por otro lado, digamos, se ha reemplazado la velocidad, o sea, el buque, el portacontenedores cada vez más se parece al bulk carrier, es decir, se ha reemplazado la velocidad que antes era una carrera de tener un buque veloz, hoy por hoy eso se ha reemplazado con un diseño de frecuencia de buques que abastecen el mercado, por un lado, pero que no demandan un consumo de combustible excesivo como pasaba antes, ¿no? Gracias, Sergio. Éxito. Que siga el éxito en tu gestión porque ya está. Bueno, muchas gracias. Gracias. Vamos a un corte, señor director.